Bien, el término cristiano se escuchó por primera vez en el libro de los Hechos, en aquel lugar de Antioquía, donde les llamaron por primera vez cristianos, ¿verdad? Y te has preguntado por qué les llamaron cristianos. Bueno, pues les llamaron de tal forma porque eran imitadores de Cristo. Cristianos en el idioma original significa pequeños cristos, es decir, gente o seguidores que se comportaban como su Señor, como nuestro Señor en aquel tiempo. Es decir, hablaban como Él, ¿no? Se comportaban como Él, decían las mismas instrucciones que Él, y incluso, ¿verdad?, compartían tanto tiempo con el Señor que incluso la manera de actuar, la manera de hablar que todos ellos tenían era muy parecida a la de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, tú que nos visitas, joven, padre, madre de familia, tal vez eres esposo, esposa, hijo, te harás esta pregunta: ¿valdrá la pena ser cristiano en estos tiempos? ¿Te has hecho esta pregunta? Tal vez has dudado de tu fe en algún momento. Dices, híjole, es que, pues para empezar, los cristianos, ¿verdad?, en donde quiera que vayas, son minoría, ¿no? A donde tú te pares, en una fiesta, en una reunión, con los amigos, a menos que sea de la congregación, ¿verdad? Pero hablando en términos seculares, la comunidad o el remanente que ha elegido el Señor, pues somos una minoría, ¿no? Entonces puede llegar esta pregunta a tu mente y a tu corazón: ¿valdrá la pena ser cristiano en este siglo? ¿Valdrá la pena hacer todo lo que la iglesia ofrece, lo que el evangelio enseña? Porque allá afuera el mundo pinta muy bonito, hay muchas distracciones, muchos entretenimientos, y pareciera que el mundo es mejor que la vida que nosotros llevamos. Pareciera que el pecado es más atractivo que vivir una vida en santidad y plenitud. Pareciera que mis amigos mundanos, impíos, inconversos, como tú les llames, tienen una mejor vida que yo. Pareciera incluso que son más felices que yo, que son más exitosos que yo. Todo eso pareciera que el cristianismo en esta actualidad es difícil. Pero ¿qué o quién ganó ese título de cristiano para ti? Déjame decirte que tú no tuviste que hacer nada para ganarte ese título. Y muchas veces, como no tuviste que hacer nada o no tuvimos que hacer nada para ganar ese título, muchas veces no tomamos en serio la vida cristiana. Porque muchas veces, familia en Cristo, lo que se da gratis, muchas veces no se valora. ¿Cuántos han recibido algo gratis? No sé, que te ha dado el gobierno, que te ha dado tu escuela. Pues muchas veces recibes, por ejemplo, un folleto, ¿no? Es gratuito. ¿Qué haces? ¿Lo ves? Lo tiras, ¿no? O por ejemplo, te dan un chip, una telefonía nueva, pues te dan 100 pesos ahí de crédito. ¿Qué haces? Yo no lo acepto, ahí lo dejas. Porque muchas veces asociamos lo gratuito como algo inútil, innecesario, o como algo que no tiene mucho valor. Pero déjame decirte que no es el caso de la salvación, porque ciertamente la salvación fue gratuita, porque tú y yo no tuvimos ni que mover un dedo para poder ser salvos y alcanzar la eternidad que Cristo pagó por nosotros. Y es por eso que muchas veces el cristianismo se toma de una manera muy light, muy ligera.
¿Por qué? Porque dices, bueno, pues yo no me tuve que esforzar para nada, a mí no me colgaron en un madero, no me azotaron, no tuve que pagar nada, ninguna penitencia, o no tuve que pagar ningún sacrificio, y simplemente yo obtuve algo gratuito. Entonces, ¿qué te hace pensar que el cristianismo en la actualidad no vale la pena? ¿Qué te hace pensar que el cristianismo en este siglo es innecesario, es difícil, es complicado? Vuelvo a repetir, el mundo pinta lo mejor, todo, pero el mundo cuesta. Recuerda, hermano, hermana, si tú estuviste en el mundo, ¿cuánto dinero gastaste en cosas que no edificaron tu vida? ¿Cuánta energía gastaste por cosas que no le agradan a Dios? ¿A cuántas personas lastimaste? ¿O cuántas personas te lastimaron a cambio de algún placer o de algún momento de placer? Entonces, si vemos al cristianismo, sí, como algo gratuito, pero que tiene gran valor en nuestra vida, entonces viviremos más plenos y felices nuestra vida cristiana. Viviremos más conscientes de que sí, ciertamente yo no hice nada, pero todo lo que el Señor ganó por mí, lo voy a aprovechar. Todo lo que el Señor pagó y lo que implicó ese sacrificio en la cruz, lo voy a aprovechar. Se nos han enseñado que un cristiano, como te lo he dicho, es un seguidor de Jesús. Se nos ha enseñado que un cristiano debe orar, debe leer la Biblia, debe de asistir a una congregación, debe servir, debe vivir una vida piadosa y en santidad, y además debe de amar al cuerpo de Cristo como a sí mismo. Se nos ha enseñado todos esos puntos de lo que es ser un cristiano. Tú me dirás, hermano Pablo, pero ser cristiano, pues, híjole, es complicado, se nos pide hacer muchas cosas, se nos pide llevar vidas piadosas, se nos pide no faltar a la iglesia. No, hermano. Realmente el cristianismo, vivir el cristianismo es algo sencillo. Es negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Nosotros lo entendemos porque ciertamente el velo ha sido quitado de nuestros ojos. Para aquellos del mundo, el cristianismo es lo más difícil. ¿Por qué? Porque siguen amando su pecado, porque siguen amando la inequidad, porque siguen amando la injusticia. Por eso el cristianismo es difícil para los del mundo. Y cuando tú les dices, ven, te invito a mi congregación, va a haber un aniversario, va a haber un desayuno, va a haber un concierto, te dicen que no, porque para ellos el cristianismo es una carga. Pero para nosotros, hermanos, iglesia en Cristo, el cristianismo debe de ser un estilo de vida que gocemos día a día. Y muchas veces nos entristecemos y decimos, ay, ya lo invité a la iglesia y no quiso ir, me rechazó, me siento triste porque le hablé de Dios y me dijo que no. No te desanimes, ellos no te están rechazando a ti, están rechazando ese sacrificio gratuito que es la muerte de Jesús y la gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se glorifique. Entonces, pues ya sabemos lo que es ser un cristiano. Ahora te voy a enseñar lo que no es ser un cristiano. Es lo opuesto, ¿verdad? Tú ya sabes lo que es ser cristiano. Seguir a tu Señor y aceptar la salvación gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Pero ahora, ¿qué no es ser un cristiano? Un cristiano no es un ser perfecto.
¿Cuántas personas de aquí no son perfectas? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos cometemos errores, todos fallamos en alguna vez en nuestra vida. Entonces, un cristiano no es un ser perfecto. Muchas veces cuidamos mucho nuestro testimonio, cuidamos mucho nuestra integridad, y eso es bueno, pero vivimos muchas veces una vida cristiana legalista, que eso nos hace ser incluso piedra de tropiezo para otros y una carga para nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Queremos ser tan perfectos o no equivocarnos que terminamos pecando o equivocándonos. Mejor el Señor dice: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono en ti. Hay una buena noticia: tú y yo somos imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto, y que a través de Él podemos perfeccionarnos poco a poco para alcanzar la estatura de varón perfecto como Cristo Jesús. Ve lo que dice la Escritura, abre la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3 en adelante. Aquí esta carta de Efesios nos enseña que para llegar a esa perfección nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Si tú quieres jugar al llanero solitario, al cristiano solitario, déjame decirte que no hay un trabajo en tu vida, no vas a ser perfeccionado. Alguien me dijo que el matrimonio es el gimnasio espiritual. ¿Por qué? Porque ahí ejercitas todo, hermano. Ejercitas la misericordia, el perdón, la bondad, el servicio, el amor, la benignidad. Todo en el matrimonio lo ejercitas. Por eso le llaman el gimnasio espiritual al matrimonio, porque día a día te equivocas, día a día perdonas, día a día haces actos de servicio, actos de amor. Pero si tú no estás casado, entonces, o casada, ¿cómo vas a ejercitar tu espíritu? Bien, hay una congregación donde puedes ejercitar tu espíritu. Si tú te aíslas como un monje en tu casa y dices: no quiero convivir con nadie porque me van a contaminar o no me van a aportar nada bueno, entonces ¿dónde vas a ejercitar la misericordia? ¿Dónde vas a ejercitar la fe, la confianza, la bondad? Todo eso que nos hace crecer como seres humanos para llegar a la estatura de nuestro Señor. Por eso dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te necesito yo a ti y tú me necesitas a mí, para juntos practicar esa fe y juntos llegar a esa unidad y a esa perfección de varón perfecto que es Cristo Jesús. Ojo, eso tampoco nos da una excusa para decir: bueno, pues no soy perfecto, entonces le voy a dar bola a la hilacha, voy a pecar porque pues no soy perfecto, Dios me perdona, Dios sabe que no soy perfecto y por eso voy a hacer tal cosa. No, la gracia no es libertinaje para pecar. La gracia es entender que Jesús lo hizo por mí y por eso es mi deber vivir una vida piadosa y santa, apartado al Señor. Número 2, el cristiano no es indiferente a lo cotidiano. Por el hecho de tener el título de cristianos, ya somos etiquetados en el mundo, ¿no? Ya somos el ojo de muchas personas. Mucha gente dice: pues tú no te puedes divertir, no puedes enojarte, ¿verdad? Porque eres cristiano, no puedes mostrar tus emociones ante una injusticia. Pero no,
Dios puso un alma en ti y en mí. Nosotros somos seres emocionales, nos enojamos, lloramos, reímos, porque no somos indiferentes a lo cotidiano. Piensa en lo que te hace enojar. Por ejemplo, a mí me hace enojar mucho la impuntualidad. Que alguien lo cite a las 3 y llegue 3:30. Si llega a 3:30, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque la cita era a las 3. Y eso me molesta mucho a mí. Piensa en algo que te hace enojar. Mucho, mucho, mucho. Tal vez el tráfico, tal vez que te mientan. Entonces, ¿serás indiferente ante ese enojo como cristiano? ¿No te puedes enojar porque eres cristiano? No, ciertamente Dios puso emociones en nosotros, pero lo que Dios nos anima a hacer es ser sabios y prudentes con esas emociones, establecer límites para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Hazlo con sabiduría y no te fíes de tu propia prudencia. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 5 al 8. Abre la escritura en Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparta del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál es la enfermedad de este siglo, hermanos? El estrés. El estrés es la enfermedad de este siglo. Y tú sabías que a raíz del estrés se derivan muchas enfermedades cardiovasculares, crónico-degenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar nuestras emociones. Porque queremos tomar el control de todo y no permitimos que el Señor tome control de la situación. Cuando tú tienes un conflicto, un problema, oras antes de tú solucionarlo, le pides al Señor sabiduría antes de actuar. Estás en una relación de noviazgo, ¿ya oraste para que Dios te confirmara si esa persona es la indicada? ¿O eres padre de familia? Y ya oraste también por tus hijas, por tus hijos, por la carrera de tus hijos, por el esposo de la esposa de tu hijo, de tu hija. ¿Estás tú en control de todo o dejas que el Señor tome el control de todo? Un cristiano no puede ser indiferente a lo cotidiano. Debemos estar alertas, hermanos, debemos estar alertas, pero confiando en el Señor, que Él tome el control de todo. Número 3, el cristiano no es de este mundo. El término mundo bíblicamente no habla del planeta Tierra. El término mundo es el sistema caído en el que vivimos, es decir, un sistema gobernado por huestes demoníacas, por el pecado y por lo que no le agrada a Dios. Bíblicamente eso significa mundo, que es el kakos en el original, un sistema totalmente apartado de Dios. No asimiles mundo con la tierra, no, mundo es el sistema caído. Y tal es el caso que vivimos en un sistema caído, que tú prendes las noticias y lo primero que ves, mataron al gobernador de Michoacán. Trump quiere invadir a nuestro país. Muchos muertos por carteles. Droga en todos lados. Atropellados porque iban embriagos manejando su carro. Tú prendes las noticias y no hay algo bueno que puedas ver. Más impuestos, porque más deuda, porque no se administra bien el dinero, porque no hay sabiduría de Dios. Porque el mundo hace lo que le conviene, porque el mundo hace lo que le plazca, porque no quiere a Dios en sus vidas. Y por eso el mundo está al revés. A eso se refiere el mundo. Y tú dijeras, híjole, es que
yo soy cristiano, pero de repente me dan ganas de pasarme del otro lado porque, híjole, se pinta mejor ahí. Hay un escape, o hay placeres, o hay cosas que me agradan a mi carne. Sin embargo, el cristiano no es de este mundo, eso es algo que un cristiano tampoco es. Deberíamos estar buscando más las cosas de Dios que las riquezas, que los placeres de este mundo. Deberíamos estar orando por nuestros gobernadores, por nuestra presidente. Yo escucho en las calles cómo hablan mal del gobierno de México, de los diputados, se quejan de los gobiernos. Pero iglesia, ¿tú estás orando por nuestro gobierno? ¿O estás siendo como los del mundo, insultando al gobierno, maldiciendo el gobierno? ¿O estás orando por nuestros líderes estatales? Hoy más que nunca, iglesia, debemos de estar orando, buscando del Señor. Debemos de vivir como si hoy fuera el último día. Hay un término griego que se llama parusia o parusía, que es la segunda venida del Señor. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tú estás viviendo como si fuera el último día del Señor? ¿Como si Él regresara? ¿O estás más enfocado en el mundo, en los afanes, en las aflicciones, que esperando la venida de tu Señor? Pablo decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. Mucha gente le teme a la muerte porque no saben a dónde van a ir. Pero tú y yo deberíamos estar contentos, alegres, porque hay esperanza, porque yo sé que si el día de mañana el Señor me llama o Él viene, yo sé dónde voy a estar, porque tengo plena convicción a dónde voy a ir. Levanta tu mano si tú sabes a dónde vas a ir, iglesia. Si tú lo dudaste por algún instante, entonces examina tu corazón y vuelve a mirar a Dios y decir, Señor, me pongo a cuentas. Porque si tú lo dudaste en algún momento, entonces algo anda mal en tu corazón. Tú debes estar convencido a dónde te vas a ir. Tú debes estar convencido de dónde verdaderamente eres. Tú no eres de este mundo. Ya te expliqué lo que es el mundo bíblicamente. Tú no perteneces ahí. No nos afanemos a este mundo porque es pasajero. Ve lo que dice Mateo 6, 31 al 34. Abre ahí la escritura en Mateo 6, 31, 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe que tú necesitas comer todos los días. El Señor sabe que tú necesitas vestir todos los días. El Señor sabe que tú necesitas un techo. Tienes lo necesario, iglesia, para cumplir el llamado y el propósito del Señor. Jesús mismo lo dijo, conténtense con alimento y vestido y abrigo. No os afanéis por este mundo paga mal, hermanos. Díganmelo a mí que el Señor por su gracia y misericordia me sacó de ahí. Yo estuve ahí, hermanos, en algún momento de mi vida, pero por la gracia de mi Señor, ahora le pertenezco a Él. Si tú también estuviste en aquel lugar llamado mundo, sabrás de lo que me refiero. El mundo te hace sufrir, te lastima, te promete placeres, pero al final es destrucción para tu vida. Número 4, el cristiano no es mayor a su amo. Tenemos la osadía, muchos cristianos, de decirle a Dios qué hacer. Y Señor, yo te ordeno que tú hagas esto. Y Señor, yo te pido y yo te exijo que me cumplas esto. Tú no eres amo, tú eres siervo o sierva del Señor. El cristiano no es mayor a su amo. Pero hay tendencias en ciertas denominaciones donde dicen, y yo arrebato, y yo desato.
y yo ordeno a los cielos que hagan esto. A ver, aquí el que manda es Jehová, es Dios. Él es su voluntad, no la tuya ni la mía. El cristiano no es mayor a su amo. Este punto es muy serio porque muchas veces nuestras oraciones, hermanos, no van conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi deleite. Incluso muchas veces conforme a mi deseo y a mi propósito, y no al propósito de Dios. Cuando no confundas orar por tus deleites y tus placeres que por el propósito de Dios. Ya te lo expliqué, el Señor sabe lo que necesitas. Él nos tiene que decir a nosotros qué hacer, no viceversa. No decirle yo a Dios qué hacer, sino Él a través de su palabra y su instrucción nos dice qué hacer, hermanos. El ser humano por su naturaleza es rebelde. Ve a un niño chiquito, le dices algo y ya se empieza a rebelar. O sea, tú ves el pecado de la rebeldía desde una edad temprana. Hay rebeldía en nuestros corazones. Por eso el Señor lo que te pide, iglesia, es un corazón humilde, un corazón dispuesto a obedecer las instrucciones del Señor. Pareciera que quisiéramos quitarle el control o el gobierno a Dios. Este punto también va dirigido a ti, líder o maestro, muchas veces, o pastor también. Muchas veces les compartimos a las personas y no se convierten. Tú y yo como líderes y pastores no tenemos el poder de convencer a la gente. Solo es el Espíritu Santo, la obra profética del Espíritu Santo, que hace que el nuevo creyente se convierta. Tú y yo únicamente somos instrumentos imperfectos para que la perfección se manifieste en aquella persona, que es Cristo, a través de su Santo Espíritu. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. La palabra nunca vuelve vacía. Si tú has predicado el Evangelio y te han rechazado, esta no volverá vacía, porque nuestro amo es mayor a nosotros. Él es quien hará la obra. Número 5, el cristiano no está sujeto a esclavitud. Es triste, iglesia, que siendo cristianos sigamos batallando bajo yugo de esclavitud ante el pecado. Jesús nos dio las herramientas para ya no ser esclavos del pecado. Te voy a decir algunas: ayuno, oración, lectura de la Biblia, servir, congregarte. Son herramientas que Dios nos da en su palabra para no ser esclavos del pecado. Déjame decirte que todo lo que te gobierna en tu mente es una falta. El pastor Cristian nos hablaba del catar, que es el pecado, una falta el domingo pasado. Todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que roba tus pensamientos, tu energía, tu dinero, todo lo que roba eso, hermanos, es pecado. No vivas ya siendo cristiano esclavo del pecado. Y no tomes la cruz como un escape fácil, diciendo pues peco, pero luego vuelvo a la cruz, peco, pero luego a la cruz. No tomes la cruz como un pretexto para pecar. Toma la cruz como un medio de gracia para ser perseverante y crecer espiritualmente. Acepta este sacrificio que Dios dio para ti. Las intenciones de tu corazón, pregúntate a ti mismo. Hay un dicho que dice que no se puede perder lo que nunca se obtuvo, ¿verdad? Examina tu corazón. ¿Realmente, Señor, me he negado a mí mismo? ¿Realmente he dejado
he decidido dejar la vida antigua y seguirte. El cristianismo no es una vida sin problemas. El cristianismo es una vida también donde hay sufrimiento, persecución y oposición. No te voy a engañar, no te voy a decir, hermano, si tú te vuelves a Cristo o sigues en Cristo, tu vida va a ser color de rosa, ya no vas a tener problemas. No, sería engañarte. Porque Jesús mismo lo dijo, en este mundo habrá aflicción, habrá sufrimiento, pero confía porque yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo y nos ha librado del poder del pecado y de la esclavitud del que antes vivíamos. Por eso dice Romanos 8, vive en el Espíritu, dice ahora pues 8:8, Romanos 8:8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para ti y para mí, porque vivimos en el Espíritu. 6. El cristiano no está exento de la tentación. No confundamos pecar con ser tentados. Dios permite la tentación por algún propósito. Dios permite que tú y yo seamos tentados en este mundo caído con el único propósito de santificarnos y de purificarnos delante de Él. Pero no es lo mismo sucumbir al pecado que ser tentados. Un hermano una vez me preguntó, hermano, tuve pensamientos disruptivos, tuve pensamientos que no me agradaron, ¿es pecado? Digo, hermana, ¿materializaste esos pensamientos? ¿Atentaste contra tu cuerpo, contra el cuerpo de alguien más? Tal vez fuiste tentado, no sé. Pero estar tentado no es lo mismo que caer en tentación. Un cristiano no está exento de la tentación. En este mundo hay tentación, pero está en ti y en mí poder vencer esa tentación. Jesús lo hizo siendo hombre. Él nos puso el ejemplo. Él es el mayor ejemplo de cómo venció la tentación en el desierto. Pero también para vencer la tentación o no estar en tentación, Efesios 5 nos dice, 5:11 al 14, no participes en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, hermana, no te hagas el cristiano o la cristiana fuerte, superpoderosa y vayas y te expongas y dices, yo soy cristiano, soy muy espiritual, a mí no voy a pecar, no voy a caer en tentación, yo todo lo puedo en Cristo y ¡pum! Ya caíste. No, hermanos, no nos hagamos los valientes en este mundo haciéndonos muy espirituales, diciendo yo puedo soportar la tentación, porque el apóstol Pablo incluso nos dice, si te crees fuerte, hazte débil mejor. No sea que caigas y que hagas caer a tu hermano también. Ya para cerrar este estudio, el cristiano no obtuvo su título por mérito propio. Tal vez tú estudiaste una carrera, una maestría, un doctorado y fueron tus propios méritos. Te quemaste las pestañas, estudiaste muchas horas, hiciste seminarios, hiciste servicio y finalmente obtuviste un título universitario, una maestría, un doctorado. Pero el título de cristiano no fue por mérito tuyo ni mío. El cristiano no obtuvo su título por mérito propio. Ninguna acción, ninguna obra buena tuya, ninguna grandes estudios teológicos o grandes títulos de seminario, de ninguna manera te pudo dar ese título de hijo de Dios. Únicamente el sacrificio en la cruz fue el que nos dio a ti y a mí ese título de hijos de Dios, gratuitamente.
Cierra tus ojos, iglesia. Volviendo a la pregunta inicial. ¿Será bueno ser cristiano en este siglo? ¿Qué beneficio tengo yo al ser cristiano? Si pareciera que el mundo es mejor. De ninguna manera, iglesia. El cristianismo es lo mejor que nos pudo haber pasado a ti y a mí. Tal vez al principio no lo veas así. Tal vez al principio digas, híjole, Señor, es que allá afuera estaba más divertido, había más acción, había cosas más atractivas. Tal vez lo ves al principio desde ese punto de vista. Pero ahora entiendes que el cristianismo es un estilo de vida. Es algo que el Señor nos regaló gratuitamente. Y déjame decirte que el cristianismo es el estilo de vida más seguro que pudiste haber elegido. Si en tu mente, en tu corazón ha habido duda de volver al mundo, quita esa duda. Es más, deséchala en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sabes, si vuelves al mundo, ya sabes los resultados. Si tú regresas al mundo, ya sabes cómo vas a volver a Cristo. Si tú regresas al mundo, ya sabes las consecuencias. Es por eso que Dios te dice en esta noche, ama más a mí que al mundo. Porque si tú amas más a Dios que a este mundo, cometeremos menos errores. Seremos más justos delante de Dios y tendremos vidas prósperas. Dios no miente. Salmo 1:1 al 3 dice, bienaventurado el que no se juntó con pecadores ni se sentó con malhechores, sino buscó a Dios, su ley, y en su ley meditó de día y de noche, y fue y será como ese árbol plantado a orillas del río, que todo lo que haga prosperará. Hermano, si tú me dices que desde que te volviste a Cristo tu vida ha sido peor, no te creo. Si tú me dices que desde que volviste a Cristo tu vida ha sido mejor, te creo. Tal vez no materialmente, tal vez no en otros aspectos seculares, pero hay paz. Puedes dormir tranquilo. Ves a tu esposa, a tus hijos con otros ojos. A tu hermano incluso que te caía gordo o gorda, la ves con otros ojos. Porque el cristianismo es más que un título, es un estilo de vida. Yo quiero hacer una invitación, si hay alguien en esta noche que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, si tú nos visitas en las redes sociales y también en tu corazón hay duda de la decisión que has tomado de seguir a Jesús, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Renueva esa afirmación que tú has dado hace mucho tiempo o hace poco tiempo. No dudes de que estás en el camino correcto en el que el Señor te ha dado. Vamos a hacer esta oración. Dios, en esta noche yo me acerco a ti confiado, reconociendo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y a través de su muerte yo soy salvo. En esta noche, Jesús, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que me perdones de mis pecados,
Que si en algún momento yo he decidido regresar al mundo, quites esa duda de mi corazón. Ayúdame, Espíritu Santo, Maestro, guía, Consolador, a continuar con esta carrera. Yo sé que no voy solo, que te tengo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar con sabiduría, Señor, hasta que tú me llames o hasta que regreses. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y en el amén.